Gloria a Dios, una vez más desde aquí de Chimbote saludamos cordialmente a cada uno de nuestros hermanos que se vienen conectando a esta transmisión en Facebook Live. Ya en breve nuestro pastor Raúl Vargas estará expresándose ante cada uno de ustedes y también compartiendo la bendita palabra de nuestro hermoso y gran Dios. Y bueno, saludar ya a nuestros hermanos de Ventanilla, saludar a nuestros hermanos de Chiclayo, también allá en Trapecio, también saludamos a nuestros hermanos en Chincha, también a nuestros hermanos allá en Chiclayo, y a la vez saludar a la familia del Movimiento Cristiano y Misionero aquí en Chimbote. Hasta ahí a usted le invitamos a compartir esta transmisión para que sea de bendición para todas las familias a nivel mundial. Hasta ellos siga acompañándonos en esta transmisión, y también saludar a nuestros hermanos de Estados Unidos, también a nuestros hermanos de Argentina. Dios les bendiga. No puedo callar, bueno, sí. No puedo callar. No puedo callar. No puedo callar. A ver cómo dicen las trompetas. Eso se dice saltando. No puedo callar. No puedo callar. No puedo callar. Alguien puede saltar. Alguien es libre. Aleluya. Muy buenas tardes, noches nuevamente, amados hermanos, iglesia, y todas las personas que nos están viendo y que ya estamos toda esta semana conectados por vía Facebook Live. Realmente reciban saludos de su amigo y pastor Raúl Vargas desde la ciudad de Chimbote, Perú, ¿no? Sabiendo que nos están viendo hermanos de diferentes lugares, absolutamente de diferentes lugares. Ya los saludos han sido dados, sabemos que se están conectando, ahorita se siguen conectando. Comuniquen a sus hermanos, a sus vecinos, a su familia, que ya estamos en el aire, ya estamos una vez más aquí en la iglesia Movimiento Cristiano y Misionero desde Chimbote, Perú. Chimbote se conoce como el primer puerto pesquero y estamos acá, ya para que en unos momentos podamos compartir nosotros la palabra del Señor desde casa. Desde casa hemos llamado esta serie de prédicas desde casa, ¿no? Sabiendo que ahora nuestra fortaleza, nuestro cuartel, nuestro lugar donde está saliendo el mensaje es de aquí, desde casa. Estamos aquí compartiendo absolutamente el mensaje de Dios. Un saludo para todos nuestros hermanos que nos están viendo desde diferentes lugares, desde Chiclayo, desde Ventanilla, de diferentes sitios, hermanos desde Argentina que nos están viendo. Qué bueno es eso, qué bueno saber que ahora tenemos, que por medio de estas redes se está extendiendo cada vez más el Evangelio. Qué bueno saber que podemos seguir siendo esos comunicadores sociales de las verdades espirituales. Ya en unos momentos, hermanos, vamos a compartir lo que Dios ha puesto en nuestros corazones, y siempre el tema va dirigido a la familia, siempre el tema va dirigido a la casa, siempre el tema va dirigido al hogar. Y en esta noche yo quiero compartir con ustedes Génesis capítulo 37. Génesis capítulo 37. Abra su Biblia, busque en su computadora, en su laptop, en su celular, pero veamos Génesis capítulo 37.
el primer libro, que es el Génesis, el primer libro de la Biblia, en el capítulo 37 nos va a hablar sobre la historia de Jacob, ¿no? Y dice el texto en el versículo 2, quiero tomar el versículo 2, que dice así, en adelante, dice así: esta es la historia de la familia de Jacob. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Quiero hasta ahí detenerme, porque encuentro ahora, vamos a entrar bajo el estudio de la palabra. Ahora vamos a entrar a una familia. El día de ayer, recuerdo, tres casas: la casa de Abinadab, la casa de David y la casa de Obed-Edom. Días atrás hablábamos con relación a Marcos capítulo 2, donde Jesús está en Capernaum y la gente se juntó en la casa de Capernaum, y tanto así que no cabían. Días más atrás hablábamos sobre la casa del rey Ezequías, donde Dios le dijo: ordena tu casa. Y hoy vamos a entrar a la casa y a la familia de Jacob, el patriarca. Jacob es hijo de Isaac, nieto de Abraham. Abraham es el fundador del judaísmo, es el fundador de la cultura hebrea, es el fundador de Israel, de la nación Abraham. Jacob viene a ser su nieto. Jacob ahora se encuentra en Canaán, en la tierra prometida. Y quiero partir con esto. Dice así: esta es la historia de la familia de Jacob. Esa frase, esta es la historia de la familia de Jacob, no es lo mismo que decir esta es la historia de Jacob, sino que incluye la palabra familia, para dar un indicativo mayúsculo, en el sentido de que no solamente se va a referir a la persona de Jacob, sino a la descendencia o a los hijos de Jacob. Punto número 1. La historia de una persona trasciende en una generación. La historia de una persona se ve reflejada, se ve absolutamente reflejada en la descendencia, en el linaje. La historia de Jacob, absolutamente. Ahora vamos a entrar a la vida, a la casa, a la familia de Jacob. Sus hijos. Cada familia tiene una historia muy particular. Cada hogar tiene una forma muy diferente de administrar sus cosas, de proyectarse en sus planes, en sus proyectos. Cada familia en su estructura difiere. Decíamos días atrás que hoy en día la palabra familia se ha vuelto una palabra polisémica, porque tiene ahora conceptos más amplios. Decíamos que aún quieren acuñar en estos últimos años, en estos últimos tiempos, las familias homoparentales, las cuales bajo nuestra posición como creyentes, como hijos de Dios, no podemos aceptarla. Que esa terminología o una terminología novedosa e inclusiva pueda entrar dentro del pensamiento cristiano, que es una familia homoparental. Una familia homoparental es aquellas familias formadas por los dos géneros iguales, o sea,
dos hombres forman una familia y adoptan un hijo, o dos mujeres forman una familia y adoptan un hijo. Eso se llama familias homoparentales, los cuales es una corriente que se está moviendo, así como el coronavirus, con bastante rapidez. Algunos países la están aceptando, pero otros países la están rechazando. Creemos que bajo el principio de la Escritura, bajo el principio de los valores y de las normas cristianas, nosotros creemos en la familia bajo el término tradicional, fundamental y establecido por Dios. Varón y hembra los creó y los unió, y ya no serán dos, y ahora serán uno en Cristo Jesús. Entonces, las familias fundamentales o las familias tradicionales. El caso de Jacob. Jacob tiene varios hijos. Tiene 12 hijos hombres, aparte tiene hijas mujeres. Dina es una de sus hijas. Pero tiene 12 hijos. Tiene 2 esposas y tiene 2 sirvientas. Tiene a Lea y tiene a Raquel, a quien él amaba con todo su corazón. Pero también tiene a las sirvientas de cada una de ellas, a Bilha y a Silpa. Las 4 mujeres le dieron hijos a Jacob. Entonces podemos entender desde el contexto que la familia de Jacob estaba formada por una familia ensamblada o compuesta. Dentro de esa familia entonces estaba lo que se formaba los hermanastros o los medios hermanos. Todos eran del mismo padre pero diferente madre. Esa era quizás una de las formas dentro de una convivencia áspera. Podemos decirle desde este punto que la historia de la familia de Jacob parte con que cada familia es tan particular en su estructura, en su gobierno. Pero ahora en Cristo Jesús, tú y yo tenemos una forma, tenemos una normativa divina de saber guiar nuestra casa, de saber criar a nuestros hijos, de saber inculcarles las verdades y los valores espirituales. Vámonos al contexto de la historia. Entonces comienza a surgir un problema. Comienza a surgir que un joven de 17 años llamado José, que es un adolescente, comienza a ser amado por el padre más que a sus hermanos. Hago un hincapié. No es que Jacob no amaba a sus hijos, dice que amaba a todos, pero a José lo amaba más. Ahí comenzamos a ver un problema dentro de casa. En las relaciones familiares comienzan a surgir problemas. Y acá yo veo, la Biblia me habla, cuando yo estudio la Escritura, me habla de diferentes tipos de padres. Me habla de un rey David, muy conquistador, pero que fue un padre muy permisivo. Me habla de Samuel, el gran juez de Israel, pero yo veo a un padre que no estableció muy bien la formación de sus hijos. La Biblia me habla del primer rey de Israel llamado Saúl, pero que era un padre iracundo. Y en sí hay diferentes tipos de padre. La paternidad. No hay una escuela para padres. La paternidad surge a causa de la decisión de entablar una buena relación. Y es ahí que la paternidad comienza a influenciar. Dice que Jacob inclina su corazón a José, y eso es un pecado. Eso se puede considerar un pecado de parcialidad. ¿Qué es el pecado de parcialidad? Se lo voy a explicar quizás con otro término: el favoritismo. José comienza a tener favor hacia Jacob comienza a tener favor hacia José, porque dice que lo amaba más. El favoritismo viene a ser claramente el favor desmedido o especial que se le da a un hijo para perjudicar a los demás, y los demás, decidiendo o demandando la misma respuesta, no la reciben. Jacob comienza a desarrollar el pecado de parcialidad.
Favoritismo, el favor. Comienza José a tener más favor que sus hermanos. Comienza José a tener más privilegios que sus hermanos. Comienza José a tener más autoridad que sus hermanos. Quizás nosotros comenzamos a caer como padres. No sé cuántos hijos tenga usted que me está viendo. De repente en casa tiene un solo hijo, su unigénito. De repente tiene varios hijos. De repente solamente estamos conformados por el padre y la madre, por la pareja. Pero acá yo encuentro una familia compuesta, ensamblada, hermanastros, hermanos que realmente, o medios hermanos que realmente comienzan a tener ciertos conflictos. Donde haya un grupo de hombres, donde haya un grupo de personas, siempre se va a crear conflictos, disensiones, se va a crear problemas. La estadística última dice claramente, en un estudio que hicieron con 500 familias, arrojó que el 65% que las madres, el 65% de madres tienen el favoritismo y que los padres tienen un 70% de favoritismo. Y mayormente el favoritismo apunta al primogénito. Esa es una estadística, ese es un estudio. ¿Por qué se inclina un padre hacia un hijo teniendo varios hijos? De repente puede ser la historia de tu familia. De repente has sentido esta frase, has escuchado esta frase, tú le das más a él, tú lo prefieres más a él, tú le guardas la comida a él, tú le compras cosas a él, y sin darnos cuenta, ese es el favoritismo. El favoritismo tiene tres causas. ¿Por qué el padre se inclina al hijo? ¿O por qué la madre se inclina a uno de los hijos? Porque el hijo es obediente, porque el hijo es necesitado y porque el hijo asume y respeta las normas de casa. Entonces, el favoritismo es una inclinación a favor de, con perjuicio a otros. Ahora yo encuentro una familia, la familia de Jacob, una familia compuesta, que ahora comienzan a tener un problema familiar, el pleito entre hermanos. El pleito entre hermanos. José, 17 años, y el padre, por ser el favorito del padre, le da autoridad sobre sus hermanos. Otro problema, se agranda la situación. Porque ahora Jacob le da la autoridad a José, el adolescente. Y es ahí donde los hermanos comienzan a odiar a José. Quiero hacer una aclaración, hermano o amigo. Favoritismo no es lo mismo que afinidad. Lo que se recomienda que los padres tengamos es una afinidad, que es algo normal. La afinidad es la inclinación que yo tengo por coincidencias de carácter, por coincidencias de gusto, por coincidencias de afinidades paralelas. Esa es la afinidad. Y eso es lo que un padre tiene a veces con sus hijos, afinidad. Pero el favoritismo es el pecado parcial, es el pecado paterno. De repente tú en tu niñez has sentido que fuiste puesto a un lado. De repente en tu niñez o la otra cara de la moneda, de repente sentiste que te dieron todo y se provocó una rivalidad, se provocó un conflicto. Que Dios nos ayude a que este pecado de la parcialidad, que es un pecado paterno, que es un pecado de los padres, por quizás nos inclinamos
porque el hijo tiene mis características, porque el hijo hace lo que yo le digo. El favoritismo. En una ocasión, a una madre se le preguntó, y esta madre tenía 10 hijos. Y en esa ocasión a la madre se le preguntó, porque fue considerada la madre del año. ¿Qué particularidad tenía esta mujer para ser considerada la madre del año? Había tenido a sus hijos en una equidad, en una imparcialidad completa. Y se ganó el respeto de la vecindad, del barrio, de la sociedad y de la nación. Le preguntaron, un periodista le hizo una pregunta quizás atrevida y le dijo, ¿a quién ama más usted de todos sus hijos? Y esta mujer, de una manera muy, pero muy directa y sabia, dijo, yo amo más al que está lejos y al que está enfermo. No mencionó nombres particulares de sus 10 hijos, pero sí mencionó situaciones que como madre la empujaban a que se dedique más tiempo hacia ellos. Muy buena respuesta. Amo más al que está lejos y amo más al que está enfermo. Por la situación, por la circunstancia. Jacob, la historia personal de Jacob parece que la arrastra a la historia familiar ahora. Porque si hacemos remembranza con relación a la historia, Jacob tenía un hermano que se llamaba Esaú. Y el padre de Jacob se llamaba Isaac. Y dice que un padre amaba más a un hijo y una madre amaba más al otro. Dice que Isaac amó más a Esaú porque le gustaba su casa, porque le gustaba la comida, porque le gustaba cómo cocinaba. Pero la madre dice que amó más a Jacob. La historia de Jacob, la historia personal de Jacob, él la está arrastrando ahora a su familia. ¿Estás arrastrando cosas a tu hogar? ¿Estás trayendo una formación que te destruyó? ¿Estás trayendo unos hábitos que te malacostumbraron? Eso es lo que Jacob está transmitiendo ahora. El favoritismo que una vez su madre tuvo con él y ahora él lo está trasladando a José. El pecado de parcialidad es un pecado de los padres. Nosotros somos sacerdotes de hogar, tú y yo somos sacerdotes de la casa. Creo que tenemos que tener una equidad correcta con relación a lo que es la paternidad. Dice así, amaba más a José que a todos sus hijos. El pecado de parcialidad, que es el pecado del favoritismo, comienza a producir odio en sus hermanos. Comienza a producir, ¿por qué? Porque José dice que Jacob comienza y sigue Jacob, el anciano, cometiendo errores. 1. Demuestra su favoritismo públicamente. 2. Le da una autoridad sobre sus medios hermanos. 3. Le da cosas que no le da a sus otros hijos. Dice que le hace una túnica de colores. Hermanos, tengamos mucho cuidado. Dice la Escritura que herencia de Dios son nuestros hijos. Herencia de Dios, regalo del cielo. Los hijos que tú y yo tenemos no son nuestros, son de Dios. Tú y yo tenemos que ser serios administradores de la paternidad. Este favoritismo comienza a causar y a traer consecuencias, así dice claramente. ¿Saben lo que es las consecuencias del favoritismo? Una de las consecuencias es la carencia afectiva que comienzan a sentir los hijos o los hermanos que no tienen el favor. Es la carencia afectiva. Sienten que no los aman, sienten que no los cuidan, sienten que no le dan la atención debida.
Y el favoritismo trae consecuencias. La carencia afectiva es una de las consecuencias del favoritismo. Recuerda, si eres padre, si eres madre y tienes hijos, no caigas en este pecado de parcialidad. No caigas en este pecado de favorecer a uno y perjudicar a otros. La otra consecuencia es la envidia que se produce, el celo. Eso es lo que comenzó a ver en los hermanos de José. Celo, envidia. Porque el padre le había dado más, tanto material como moralmente, le dio autoridad a un adolescente de 17 años. Claro que Jacob quizás confiaba en José. Le dio cosas materiales, una túnica de colores, algo que los separó, algo que lo diferenció. Si bien es cierto, todo esto estaba en el plan de Dios. Si bien es cierto, todo esto estaba porque dice la Escritura que nada se mueve si no es por la voluntad de Dios. Pero las consecuencias del favoritismo comenzamos a verlas. Carencia de afecto. Se produce el odio entre ellos mismos. Se produce la envidia entre ellos mismos. Se produce el celo entre ellos mismos. Se produce la venganza entre ellos mismos. La otra consecuencia que se produce es el rencor. El rencor es un sentimiento negativo que comienza a carcomer, el corazón. Es eso. Sus hermanos se llenaron de rencor, dice la Escritura. Y quien tiene rencor sabe lo que va a tener. No va a tener paz, no va a ser feliz. Quien tiene rencor va a tener una infelicidad permanente. Las consecuencias del favoritismo son graves. Son absolutamente graves. Por eso, no hagas favoritismo. Hay un pasaje donde Pablo aconseja a los padres y a los hijos que los hijos desarrollen obediencia y que los padres no lleguen a ira a sus hijos. El favoritismo también produce otras cosas, aparte de consecuencias. No hagas comparación. A veces comparamos a nuestros hijos y le decimos frases como, si tú fueras como tu hermano, si tú fueras como tu hermana, si tú hicieras esto como tal. O a veces los comparas con hermanos de la iglesia, con hijos de otra familia. No hagas comparaciones porque cada uno es individual. ¿Sabes por qué? Porque tarde o temprano la comparación genera competencia. Y entre hermanos comienzan a competir. Y se vuelven competencias desleales porque comienzan a usar armas que ya no son dadas para un creyente, armas carnales. El favoritismo produce completamente rencor. La comparación produce competencia. A veces como padres somos exigentemente extremos. Les exigimos que den más cuando nosotros no damos. Les pedimos que hagan más cosas cuando nosotros no damos. Que Dios nos ayude. El pecado de la parcialidad está en la casa del patriarca Jacob. Es un pecado paternal, es un pecado de los padres. No hagas favoritismo. Todo por la misma equidad, que Dios nos dé sabiduría. Pablo dice así, se los voy a leer, en el Nuevo Testamento. Menciona Pablo en la epístola a los Efesios. Y dice así, en el capítulo 6,
versículo 4 dice: vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino que criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en la disciplina y en la amonestación del Señor. El consejo de Pablo para las familias creyentes es que una familia llena del Espíritu Santo vive bajo la autoridad. Padres, no provoquen a ira a vuestros hijos, sino que criarlos. Decíamos en estos días que la familia es el primer agente socializador, educativo, formador de culturas, de valores, de normas. Tú y yo tenemos la responsabilidad, más que un maestro en la escuela, más que un pastor en la iglesia, tenemos la responsabilidad, el deber y la responsabilidad de saber criar a nuestros hijos bajo la disciplina y la amonestación del Señor. La disciplina es el estilo de formación, de rectitud y de guía espiritual para nuestros hijos. La amonestación es el tono enfático de hacerle recordar verdades espirituales. Así que aquí hay un consejo para los padres. ¿Queremos sacar el pecado de parcialidad de nuestra casa? Sí, porque tenemos que ser equitativos con todos. Hay otro texto que les quiero decir con relación a los hijos. Colosenses capítulo 3. Dice Pablo en el versículo 20: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Acá ahora yo encuentro un trabajo mancomunado entre hijos y padres. El trabajo en la familia no es un monergismo. ¿Qué quiere decir eso? No solamente los padres son los que van a trabajar en la formación, sino que ahora los hijos también tienen que trabajar en esa formación, en esa estructuración, en esa edificación de la casa. Días que estamos pasando juntos, casi la mayoría de las personas, casi la mayoría de la familia en casa, que nos sirva para trabajar de una manera, usando esta palabra, el sinergismo. El sinergismo es el resultado de acciones de dos o más sustancias que se juntan para hacer fuerza y potencializarla. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora Pablo le está diciendo: hijos, ustedes también tienen que aportar en casa y tienen que trabajar en casa con relación a sus padres. ¿Y de qué manera trabajo y de qué manera aporto en mi casa? En el sentido de la obediencia. Hijos, obedeced a vuestros padres, porque esto le agrada al Señor. La obediencia tiene una expresión de oír una sola voz. Y en la casa los hijos tienen que oír la voz del Padre. Aunque a veces la voz del Padre suene duro, aunque a veces la voz del Padre sea desentonado, pero la obediencia es la característica de que este hijo está lleno de la presencia de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque la obediencia cristiana tiene tres aspectos. Con relación al tiempo, tiene que ser una obediencia ya, o sea, una obediencia rápida. Hay una frase que se dice: no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Con relación al tiempo, entonces la obediencia tiene que ser rápida. Con relación a la actitud, la obediencia tiene que ser con gozo, no quejándose, no maldiciendo, no haciéndolo de mala gana, sino que la actitud de la obediencia es gozo. Y ahora tiene que ver con la dimensión. La obediencia tiene que ser completa. No solamente hacer algunas cosas que a mí me gusta hacer en casa, sino que tengo que hacer ahora todo lo que mi padre o mi madre me diga en casa. Hijos, obedeced
a vuestros padres en todo. La obediencia es el secreto de la bendición. Pero también dice, cuando hablamos de sinergismo, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. La palabra exasperar quiere decir, no pongas más cosas, es algo áspero. No le pongas más cosas, no los satures, no los lleves al extremo, no los desalientes. Si tu hijo comienza a orar, no le digas, ¿para qué prendes la luz? Si tu hijo comienza a leer la Biblia, no le digas, ya estás perdiendo el tiempo. Si tu hijo comienza a hacer cosas para el Señor, no lo desanimes, no lo exasperes. Anímalo, anímalo. Esta es la historia de Jacob, que también puede ser nuestra historia. El pecado de parcialidad es el pecado de padres, donde el favoritismo es la primera característica. Hermanos, esperamos que esta prédica haya sido de bendición para nuestra vida. Esperamos que tal vez tú y yo como padres podamos hacer reflexión con relación a lo que Pablo dice. Gracias porque realmente creemos que esto viene de parte de Dios. Quiero decirles en el nombre de Jesús que nosotros seguimos orando, que nosotros seguimos creyendo, que la iglesia no se ha detenido, sino que la iglesia se está fortaleciendo en los hogares. Hijos, obedeced a vuestros padres. Padres, no exasperéis a vuestros hijos. Que sabiduría para tener una paternidad equitativa. Favoritismo. Que Dios nos ayude. Y muchas bendiciones, hermanos, en el nombre de Cristo. Gracias por este tiempo. Estamos el día de mañana a esta misma hora, por estas mismas redes. Gloria a Dios, esperamos que haya sido de bendición esta prédica para cada uno de ustedes y también invitarles para el día de mañana a la misma hora, a las 7 de la noche, invitarles a la oración que se estará llevando el día de hoy a las 11 de la noche. Dios les siga bendiciendo y con nosotros será hasta el día de mañana. Dios les bendiga.